En África la iglesia no quiere anticonceptivos, prefiere que los niños nazcan para luego morir de hambre. Y no es tanto morir de hambre. A ver, el problema es que las iglesias existen porque tienen seguidores. Y Europa, conforme, esto ya lo he explicado, pero vamos a darle 3 minutos. La religión tiene como punto de apoyo de todo el compás de su mundo de creencias el miedo al hambre, el miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo a la soledad. Cualquier miedo que el ser humano pueda tener es rápidamente aprovechado por las religiones para ofrecer esperanza y valor. Tengo miedo a la muerte, no te vas a morir, vas a vivir, vas a pasar a otra vida. Es como si sales de tu casa y sales a la calle, pues vas a entrar. La muerte es una puerta, no es un final, y vas a entrar a otra vida. Uy, esa vida va a ser maravillosa. Te pueden dar 42 vírgenes, o quizás te pueden dar la gloria de estar a la vera del Señor. A lo mejor te dan un arpa y le zumbas al arpa todo el tiempo. Inventas el heavy arpa. Por cierto, he estado viendo una chica usando pedales de distorsión con un arpa, y es maravilloso, es divertidísimo. Tengo miedo al dolor. No, pero a Cristo le gusta tu dolor, por lo menos si te duele, pues bueno, está sirviendo de algo, le gusta, o el amor de Dios te puede reducir tu dolor. Tu dolor es pasajero, pero la vida eterna es otra. Tengo miedo a la soledad. No, Dios siempre está contigo, Dios siempre está a tu lado, nunca estás solo. Tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo al hambre, tengo miedo a quedarme sin casa. Cuando la gente deja de tener miedo, es decir, cuando hay un excedente económico que se reparte adecuadamente entre una sociedad, como decía el laborista Nay Vivan, la libertad es producto del excedente económico. Cuando hay un excedente económico y la sociedad en su conjunto vive con menos miedo, tiene educación para sus hijos, tiene vivienda, una vivienda razonable, digna, garantizada, tiene sanidad pública, tiene un seguro de muerte adecuado, que significa que su familia no va a tener que empeñar la vajilla para enterrarlo o para cremarlo adecuadamente. Cuando tiene un excedente económico que le permite viajar un poco, divertirse, disfrutar las cosas buenas de la vida, ir a un concierto, lo que sea, se aleja de las iglesias. Esto lo hemos visto una y otra vez, las grandes. No es la educación la que aleja a la gente de las iglesias, es la falta de miedo, es la ausencia de miedo. Lo que ha pasado en Europa es que los éxitos económicos de la Europa post Segunda Guerra Mundial han alejado a la gente de las iglesias, y en los países donde más éxito ha tenido la visión socialdemócrata, la visión de un estado de bienestar, son los países que ahora tienen generaciones enteras de ateos. La iglesia necesita clientes, y por lo tanto los pelea en América Latina y en África. En Asia les resulta más difícil. En América Latina ha enfrentado el hecho de que desde los años 70, por lo menos del siglo pasado, las iglesias evangélicas, sobre todo de las muchas denominaciones que hay en Estados Unidos, como digo, vamos a hablar de eso en el Rey va Desnudo, sobre todo las iglesias evangélicas han entrado fuertemente a los distintos países latinoamericanos, y han entrado con este mensaje carismático que tiene mucho eco entre ciertos, sobre todo entre grupos indígenas. Entonces África en este momento es como la reserva del catolicismo, y es desafortunadamente el continente olvidado, donde el miedo es cotidiano, el miedo a la muerte, el miedo a la violencia, el miedo a la esclavitud incluso, porque la sigue habiendo en ciertas zonas de África, el miedo a la violencia, etc. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando empiezas a tener países como Nigeria, que no tienen deuda externa, que tienen resultados económicos razonables y que empiezan a salir de la pobreza, cuando tienes proyectos ambiciosos como el de Ruanda, aunque no sea democrática, y esperemos que pronto lo sea, cuando tienes cambios reales, te asustas. Y una de las primeras cosas que haces es tratar de aumentar tu clientela en esas zonas, porque mientras haya pobreza y miseria en África,
habrá espacio para las iglesias. Eso es lo que verdaderamente debería preocuparnos y es por lo que se juega, por lo que ya Juan Pablo II y María Teresa de Calcuta se opusieron al reparto de condones en África para controlar la pandemia de SIDA, con el resultado que hemos visto. No fue el gran capital el que mató a la gente de SIDA en África, no. Fue fundamentalmente la Iglesia Católica. Fue fundamentalmente la Iglesia Católica diciéndoles que pecaban si se ponían un condón para salvar la vida. Y tenemos países donde la masacre que ha sido el SIDA es incalculable, donde la mayoría de los adultos han llegado a padecer de SIDA, donde ha habido muertos, donde hay una generación de huérfanos o ya una segunda generación de huérfanos, porque la gente ha muerto de SIDA por millones. Es una vergüenza.